Una persona en los comentarios pregunta qué relación hay entre el apego desorganizado y el TLP, el trastorno límite de la personalidad. Es una pregunta bastante repetida porque evidentemente tienen relación y se suelen dar con mucha frecuencia juntos, ¿no? Que es muy normal que una persona que tenga apego desorganizado tenga también TLP. Lo que podríamos decir que sí tienen en común es la herida, el trauma, ¿no? En la infancia normalmente, ¿verdad? Quiere decir que en ambos casos suele haber historias de abuso, de violencia, negligencia, padres caóticos, padres con también problemas, ¿no? Similares, padres con apego desorganizado, padres reactivos o cuidadores, ¿no? Quien sea, ¿no? Que provocan en el niño una herida profunda, una herida que también que llamamos muchas veces una herida de traición, una herida que es muy, muy, muy dolorosa porque viene de la misma persona que te tiene que querer, la misma persona que necesitas tú, que tiene que darte seguridad y de la que evidentemente no puedes desprenderte, ¿no? Cuando estamos hablando de un niño, y es la misma persona que te hace daño, que te hace sentir mal, que te lo hace pasar mal, que etcétera, ¿no? Y sobre todo de forma reactiva o en cosas muy traumáticas porque el dolor emocional es muy impactante. Yo siempre digo que la herida en sí, la magnitud de la herida, tiene que ver no solamente con el impacto de cualquier tipo, por eso puede ser simplemente negligencia o cualquier situación imprevisible para el niño, en el momento de vulnerabilidad. Claro, el niño necesita emocionalmente conectar con la madre, el padre, etcétera, ¿verdad? Se abre emocionalmente y si ahí recibe un impacto, el dolor es tan fuerte que provoca una herida muy profunda. Y esta sí que se encuentra de alguna manera en los dos casos. Una de las cosas que tienen en común normalmente son los pensamientos dicotómicos, la manera de ver las cosas, lo blanco o negro, ¿no? O es malo o es bueno, o puedo confiar o no puedo confiar. Y en ambos casos la confianza también es una palabra clave. Quiere decir que hay una gran dificultad para confiar en los demás. En el caso del apego desorganizado, normalmente va dirigido más a la pareja, ¿verdad? Y en el caso del TLP, en general, a cualquier persona, incluso a veces personas que pasan por la calle, ¿verdad? En este caso, eso sería una diferencia. Pero sí que esa necesidad de confianza está en los dos casos porque la herida es tan profunda que hay una búsqueda constante de encontrar a alguien en quien poder confiar y no tener que estar, digamos, en guardia o con miedo de que me hagan daño. Y eso también lleva a otra cosa que tienen en común, que es la idealización. La idealización de las parejas, sobre todo en el apego desorganizado, y la idealización de cualquier figura en el TLP, porque hay ese anhelo de encontrar en alguien, entre comillas, perfecto, ideal, que no me va a hacer daño, que voy a poder abrirme emocionalmente, voy a poder confiar y eso también provoca muchos problemas. Es fácil entender, ¿no? Esa dicotomía lleva a esas reacciones tan exageradas, ¿no? También en ambos casos, ¿no? En el sentido de que cuando tú idealizas a alguien, idealizas a una pareja o a otra persona, confías, te abres, lo estás deseando, lo estás necesitando, y esa persona te falla en algún momento, o hay una señal, aunque sea en tu cabeza, de que te hace desconfiar, entonces pasas directamente al otro punto, ¿no? Es decir, blanco o negro, o confío o no confío. Y entonces la reacción es exagerada. O sea, pueden pasar de estar muy bien a estar muy mal, de tratarte muy bien a tratarte muy mal, porque en el momento que desconfían, pasan al otro polo. Y esto se ve en el apego desorganizado mucho y evidentemente en el TLP se ve muchísimo también, pero en el TLP es general, o sea, con cualquier persona. Por eso son tan reactivos y a veces también tan agresivos, también algo en común, pero más común en el TLP. La agresividad está presente en el TLP por lo general, pero en el apego desorganizado no tanto, pero muchas veces también. Luego otra cosa que tienen en común es la herida de abandono, el miedo al abandono, el miedo a quedarse solos, el miedo a no tener a nadie, el miedo al miedo existencial, ¿no? Hay como esa necesidad tan importante de poder confiar en alguien para poderse abrir,
¿no? Para poder sentir emocionalmente conectado, lleva esa sensación de miedo, ¿no? De estar solo en el mundo y que no, nadie va a cuidar de ti, o no vas a tener a nadie contigo, que simplemente te va a pasar algo y nadie le importe, ¿no? En general, ¿no? Quiero decir que hay una sensación de soledad existencial. Claro, evidentemente esto es más típico del TLP. El miedo a ese abandono se ve en el TLP de una manera muy dolorosa, mucho más vulnerable. Quiere decir que la persona con TLP, cuando siente esa soledad, ese miedo al abandono, el dolor es inmenso. Quiere decir, es mucho más grande que en el apego desorganizado. En el apego desorganizado también se da, pero la diferencia aquí es que las personas con apego desorganizado suelen utilizar estrategias de apego evitativo. Entonces muchas veces lo solucionan, tienen la capacidad, ¿no?, de bloquear en ese momento la emoción, ¿no?, y retirarse. Esto en el TLP es mucho más difícil. Por lo demás, hay muchas, digamos, síntomas son completamente normales en los dos casos. Casi siempre más, la sintomatología casi siempre es más llamativa en el TLP. Sí que tienen en común los síntomas, solamente que el apego desorganizado se puede dar sin TLP. De hecho, se da, puede que sea la mayoría, ¿no? La mayoría o más de la mitad, ¿no? Pero el TLP normalmente no se da sin apego desorganizado, muy pocos casos. Y por eso nos encontramos mucho más síntomas y mucho más severos en el TLP. Pero claro, lógicamente, todo esto lo que nos tiene que hacer pensar, como siempre, es que si se dan las dos cosas, tenemos que tratar de actuar sobre el TLP, buscar ayuda, si es medicación, buscar psicoterapia. Cualquier trabajo tiene que estar dirigido, digamos, al trastorno límite de personalidad, no tanto al apego desorganizado, porque si trabajáramos en el apego desorganizado, habría muchas cosas que no podríamos solucionar, ¿verdad? Ahora, no es lo mismo, aunque todo esto coincida, no es lo mismo, porque y esto sí que para mí es importante decirlo, ¿no? El trastorno, el TLP es un trastorno psicológico, por supuesto, es una patología, ¿no?, por llamarlo así, pero el apego desorganizado no. Y con eso hay que tener mucho cuidado. Una persona puede tener apego desorganizado y no ayuda en nada verlo como si fuera un trastorno, una persona trastornada, porque es una de las cosas que suele afectar más negativamente en la relación. O algunas veces lo confundimos y cuando se hace la pregunta, para mí la respuesta primera es esta: no es lo mismo. Y mucho ojo con esto, claro, porque si pensáramos que es lo mismo y tratáramos a una persona con apego desorganizado como si fuera una persona con un trastorno, estaríamos empeorando la situación, seguro. Y también en el momento en que pensemos en soluciones, en arreglos, ¿verdad?, el pronóstico es mucho más difícil, aunque utilicemos las mismas herramientas en ambos casos, ¿verdad? Pero por supuesto no se debería ver una cosa como la otra, porque también si no, la persona que tiene apego desorganizado, de alguna manera podría tener mucha desesperanza, ¿no? Como decir que yo tengo algo grave, no. Simplemente es que no has podido aprender estrategias de apego seguro, y con estrategias de apego seguro y trabajando mucho, eso sí, ¿no?, se puede solucionar un apego desorganizado en una medida importante. Un TLP no. Un TLP le ayudaría mucho a tener estrategias de apego seguro, pero necesita trabajar mucho más otras cosas también, ¿verdad? Pero claro, lo que nos interesaría también saber es cómo distinguirlo, y esto es difícil, pero si atendemos un poco a lo que yo he tratado de explicar brevemente, ¿verdad? Si vemos que le pasa solo con la pareja o le pasa con todo el mundo, si vemos que los síntomas realmente los tiene todos o son síntomas muy importantes, si vemos que, por ejemplo, en el origen, pues hay un trauma claro, un abuso sexual, una violencia clarísima, porque puede darse el TLP sin todo esto. Quiere decir que el TLP muchas veces hay una predisposición, o sea, digamos, una vulnerabilidad emocional. Hay como que es más fácil que una persona vulnerable, o sea, que nazca con esa predisposición, tenga TLP, con simplemente ser invalidada emocionalmente, ser
tener, digamos, no grandes traumas, sino desprecios, pequeños maltratos. Quiero decir que es difícil explicar esto, pero es importante porque hay una distinción, ¿no? Cuando encontramos casos de TLP, normalmente esa predisposición hace que haya una mayor necesidad, digamos, de atención emocional y es más fácil que el niño sufra. Hay personas que tienen apego desorganizado, no tienen tanta sensibilidad, digamos, no vienen con esa predisposición y se explica más por traumas importantes, lógicamente, que en muchos casos se dan las dos cosas, pero ahí sí que también hay una diferencia. Pero son diferencias sutiles. Yo solo lo digo un poco por contestar la pregunta y por la curiosidad que puedan tener las personas que se encuentren en alguna situación con apego desorganizado. Pero si no está claro, si hay dudas con esto, es mejor acudir a un especialista, a un psicólogo, un psiquiatra que nos pueda aclarar realmente si hay TLP o no hay TLP, porque normalmente, como he dicho antes, debemos actuar sobre el TLP para poder trabajar en el apego desorganizado, para poder resolver una relación de pareja y para que esa persona, pues de alguna forma, pueda aprender patrones de apego seguro.